Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hoy Mismo la Super 7, EN Televisión, canales 31 y 33, la 107.7, la Super 7, toda la plataforma de comunicación de ACD Media. Tenemos el placer de compartir esta mañana con Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es ministro de Educación. Don Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, a todo el panel. Me encanta este formato, así es que muchísimas gracias por invitarme. Usted está en su casa. Mire, Andrés, vamos, antes de entrar en política de su partido y de las actividades que están desarrollando en el PLD, hablar un poco de educación. Hoy día es noticia en la prensa los escándalos que han devenido a partir de compra, de contrataciones que se han dado en el Ministerio de Educación. Y le pregunto yo, porque hablan de ministros que han pasado, incluyendo el último. ¿Qué es lo que pasa en la educación? ¿Es que es tan complicado manejar eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no es casual que realmente el Ministerio de Educación sea la cartera más compleja que tiene el Estado, y esto se debe no solamente por la enorme nómina docente y administrativa. En total estamos hablando de alrededor de 200.000 personas que hay que conciliar en agenda, en funciones, en trabajos, en lugares. Es el ministerio que tiene presencia, digamos, capilar en todo el territorio nacional. No hay una comunidad donde este ministerio no tenga presencia. Y por otro lado, la materia de que se trata, o sea, el desarrollo de un intangible tan complejo como son los indicadores de calidad educativa en una sociedad. Sería difícil compararlo con cualquier otro ámbito de la vida nacional. Todo esto hace que, desde mi punto de vista, el mayor reto que tenga una entidad como esa sea la transformación institucional, el desarrollo institucional. Las personas, todas las personas tenemos muchas limitaciones en cualquier sentido, y solamente una institución robusta puede encaminar una gestión de esta magnitud. Por eso a mí me parece que debe ser la prioridad A1. A veces se asume que la prioridad A1 del sistema educativo dominicano debe ser la procura de la mejora en la calidad educativa, y eso es cierto, pero eso tiene un prerequisito que debe ser lo prioritario, que es la transformación institucional. Sin una institución sólida no hay manera de que los métodos, las técnicas didácticas puedan funcionar. Y ahí es que cuando tuve la extraordinaria oportunidad de gestionar el ministerio, fue donde hice mayores esfuerzos. Siempre los esfuerzos en una gestión son truncos limitados si no se le da continuidad. Por eso que este es otro de los retos del sistema educativo, que la política de desarrollo educativo sea continua, no sea fraccionada. A mí me parece que uno de los los problemas que tiene el Estado Dominicano es la intermitencia en las políticas públicas. Don Andrés, y este es uno de los problemas que se adolece. Usted habla del tema de transformación y de la calidad educativa. Evidentemente que sabemos que ese debe de ser un pilar. Recuerdo que uno de los momentos más difíciles, quizás, de su gestión fue cuando usted impulsó aquellos concursos para las funciones que antes eran de dedo, y tuvo una férrea oposición de inclusive su compañero de partido, que era en ese momento a la sazón el director de la ADP, que sigue siendo ahora el presidente de la ADP. Volvió a hacerlo. Volvió a hacer en este momento. ¿Cuál fue el objetivo detrás de esos concursos? ¿Qué buscaba el ministerio con esos concursos, y qué entiende usted con respecto a la continuidad de ellos? Si si fue un esfuerzo viable y si se debería de continuar. Sí, precisamente en la estructura del ministerio hay unas 140 posiciones que para mí son determinantes en la búsqueda primero de la transformación de la institución y de la mejora de la calidad educativa, que son las direcciones regionales y las direcciones distritales del sistema.
Estas son las personas que gestionan y supervisan los centros educativos en todo el país. Y la idoneidad de la selección de esos funcionarios que deben ser docentes, pero que tienen una labor fundamentalmente administrativa, para mí es clave. Y por eso, en ese proceso que les mencioné de búsqueda de la transformación de la institución, entendí que a pesar de que la ley de educación le da la prerrogativa al ministro de seleccionarlo de oficio, de forma administrativa, entendí que lo que podía blindar más el desarrollo de la institución es que se estableciera un concurso. Los asesores legales que me asistían en ese momento me dijeron que el concurso no podía ser de oposición porque eso contravenía la ley. Tenía que haber un grado de designación del ministro. Entonces lo que hicimos fue un proceso competitivo para seleccionar ternas, y de los 3 que calificaran con mejores, digamos, evaluaciones en cada una de las posiciones, entonces yo ejecutaba el mandato de la ley, que es designar a una persona. Pero ya ese poder discrecional se le reduce al ministro a su mínima expresión. Eso fue lo que hicimos en ese momento. Para la transparencia, creamos un equipo multidisciplinar conformado por un representante de, por ejemplo, instituciones privadas o dedicadas a la educación, como Educa, como Inicia, también del Ministerio de Administración Pública, de manera que no fuera el ministro que tuviera influencia en el montaje del proceso. De hecho, el software que se utilizó para la selección fue aportado por la Fundación Inicia, ni siquiera fuimos nosotros. Y los asesores fueron internacionales, de factura española. Eso garantizaba que yo no influyera como ministro en la selección de las ternas. Ahora, ya una vez seleccionados los 3 mejores, entonces me correspondía ejecutar el mandato de la ley. Esto fue extraordinario porque seleccionamos, digamos, a docentes que nunca pensaron que iban a tener la oportunidad de gestionar a nivel regional o distrital el sistema, pero que tenían todas las competencias, doctorados, maestría. Gente, la mitad prácticamente fueron mujeres que tuvieron por primera vez la oportunidad de participar solamente por la evaluación de su talento, no de su condición de género. Y también la mayoría eran jóvenes, docentes jóvenes. Así es que comenzamos con ellos a trabajar entonces el plan de transformación de la institución. Por eso les digo que una de las de los lastres que tiene el Estado Dominicano es que cuando se arrancan políticas públicas saludables para la mejora de las instituciones, no tienen garantía de continuidad, y ahí es que tenemos que cambiar la cultura política de nuestro país. Ministro, ¿no considera usted que esos cambios de patrones que usted se refiere ahora mismo, que llega un ministro, usted se fue, llega el otro, y cada quien va con su librito, eso no proporciona un retroceso en la educación? Así es. En casi todas las políticas públicas la intermitencia genera grandes sesgos y pérdida, dispendio de recursos. Pero en el caso de educación es lo más grave, porque como es un intangible, no estamos hablando de que estamos construyendo viviendas o carreteras, sino que es un intangible tan difícil de sostener. La única manera, cuando se evalúan, por ejemplo, el desarrollo de la educación en Taiwán, en Japón, en Corea del Sur, en Singapur, te das cuenta que han sido años, décadas de políticas de desarrollo educativo continua. No importa el cambio de gobierno, en algunos de esos países los cambios de gobierno han sido como Singapur, no han sido, y han permitido entonces esa sostenibilidad. El reto, yo les diría, de la democracia representativa en una sociedad como la nuestra, es que la democracia no signifique borrón y cuenta nueva cada 4 años en las políticas públicas. A propósito de su gestión, don Andrés, en el ministerio, hoy sale unas declaraciones del actual ministro hablando de colaborar con el Ministerio Público en investigación de procesos de supuesta corrupción en el Ministerio de Educación, de esta gestión del PRM y de pasada gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Usted ha sido llamado por el Ministerio Público, ha sido cuestionado, no hemos escuchado su nombre en la prensa,
pero de manera personal le Sí. ha llamado el Ministerio Público para cuestionarle sobre algún proceso en su gestión. No, en ningún momento, y claro está, como servidor público. Por lo menos a la como- entrada de aquí no lo han llamado hasta hoy. No, exactamente. Y además, como servidor público, yo estoy consciente que estamos expuestos al escrutinio, a la evaluación, y eso no me sorprende ni me preocupa, porque tengo claridad en lo que hicimos. Sí, recuerden, no sé si se recuerdan que cuando salí del Ministerio de Educación, fui a la Cámara de Cuentas a solicitar una auditoría, digamos, rápida para el periodo que me correspondió. Esa auditoría se hizo, sí la actual Cámara de Cuentas me envió los resultados preliminares, ahí hicimos las comunicaciones de reparo, de explicación, y estamos a la espera de las conclusiones, pero que eso es un procedimiento sano, correcto, normal. Y les digo, yo pienso que es correcto que un ministro, cuando llegue a una cartera, pues haga auditoría. Yo lo hice también en su momento. Lo que debe de alguna manera preocupar es que el ministro actual se mantenga haciendo denuncia sin evidencias que se puedan mostrar, y generando una expectación que pueda distraer lo que debe ser su finalidad fundamental, sustantiva, que es cuáles son las medidas, las acciones que va a emprender para poder sacar al sistema educativo de la situación en que ha caído en estos últimos 2 años. No solamente por el tema de la pandemia, sino también por tema de calidad de la gestión. Entonces, ese tipo de acciones, a veces uno se confunde y dice, bueno, pero esto es un acto de distracción, o realmente es una acción sincera, porque el que lo hace con sinceridad, la búsqueda de la transparencia, no tiene que estarlo anunciando, simple y llanamente agota los procedimientos correspondientes. A propósito de denuncias, y bien, usted lo cita muy bien, refiriéndose al ministro actual, a su llegada al ministerio, el ministro Ángel Hernández dijo que los fondos del 4% se habían tirado directamente al Zafacón. En función de los avances, de lo que hizo usted durante su gestión, lo que hicieron pasado ministro que usted pudo evaluar, y lo que se hizo hasta la entrada de Ángel Hernández de Educación, ¿cree usted que ciertamente se haya tirado al Zafacón, o ha valido la pena la inversión que se ha hecho de ese 4%? No, a mí me pareció que fue inapropiada, injusta, panfletaria esa expresión que hizo el ministro. Apenas creo que tenía 2 semanas que había llegado al ministerio. Una persona con conciencia de Estado sabe que cuando llega a una cartera tan compleja debe agotar un proceso de conocimiento, de aprendizaje, que le permita tener todas las evidencias para poder hacer evaluaciones, llegar a conclusiones y dejarse de estar haciendo juicios de valor. Lo que más hace daño en la gestión pública, en este caso en educación, es estar ventilando juicios de valor por instinto o por impresión. Yo procuro en la gestión de las instituciones actuar sobre la base de evidencia, que es una garantía de que tus pasos son sólidos. En este caso me parece que esos juicios de valor más daño hacen que bien, y además no generan transparencia. Lo que generan es algún tipo de morbo en la población. Así que me parece que fue desafortunada. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta gestión, porque usted puede comenzar a decir no sé cuántas cosas que puedan caer graciosas a algunos sectores sobre la gestión pública, incluso de su propio gobierno, y después hace mucho más daño que bien. Andrés. Otra función que usted tuvo bastante importante fue ministro de Relaciones Exteriores. Así es. En un momento bastante álgido del tema por la famosa sentencia del Tribunal Constitucional. A usted le tocó liderar todo aquello, y recuerdo que con bastante energía y presteza. ¿Cómo juzga usted actualmente la gestión del presidente Luis Abinader con respecto al tema migratorio, al tema haitiano,
a nivel internacional? Bueno, es una gestión que tiene luces y sombras, y siendo objetivo y equilibrado, en términos positivos, a mí me parece que la insistencia del presidente y también del canciller, pues, en los espacios multilaterales sobre la atención que hay que prestar a la crisis haitiana ha sido correcta. Pienso que él debe continuar haciendo esfuerzo. Ahora veo que en la cumbre del SICA que se hizo en Santiago, pues también volvió a abordar el tema. Él no debe cansarse de insistir, debe convertirse en un necio internacional para ver si se mueve la comunidad internacional, específicamente Canadá, Estados Unidos y Francia, en atender a Haití. Ahora, el reducto de gobierno o de Estado haitiano que queda ha pedido la intervención de Naciones Unidas a ese territorio, y esto ha quedado en especie de un limbo. Es algo ridículo en términos del contexto y de la geopolítica. O sea, hay una nación en descomposición total, donde ha desaparecido el Estado, porque el Estado haitiano no existe, y eso tenemos que intronizarlo aquí, especialmente los sectores oficiales, y abordar entonces esa situación como una especie de un nihilismo estatal entre los mismos haitianos, porque ellos no creen tampoco que tengan Estado. Y por eso el presidente tiene que ser cada vez más enfático. Ahora, hay un tema que es clave para nosotros, y es el tema de la frontera, del control de la frontera. Todavía esto hay que seguir insistiendo. A mí me preocupa que el abordaje de los controles en la frontera desde el gobierno actual sea más marketing publicitario que acción real, porque a uno le alberga la duda, porque lo han hecho con otras políticas públicas. Y claro está, en la frontera, ustedes saben que hay 4 flagelos que se dan de crimen internacional organizado, que es el trasiego de armas, de mercancía, de personas y de droga. Es decir que el peligro de República Dominicana no estriba nada más en los ilegales, las personas ilegales que llegan a nuestro país, sino que esa frontera porosa va a generar otros riesgos para la integridad territorial. Todo esto debe ser una atención a uno del gobierno del presidente Abinader. Mire, vamos a hablar del PLD. Sí. El PLD tiene al virtual candidato en las calles. Quisiera que nos cuente un poco cómo evalúan ustedes lo que ha ocurrido a la fecha, después de la selección de Abel Martínez como el posible candidato presidencial del PLD. ¿Ha satisfecho las expectativas en el partido? Claro que sí, Dani. Bueno, ha tenido Abel una pausa por la situación que tuvo viral, pero ya se ha recuperado y está totalmente entregado a este camino de construcción de una candidatura. Recuerden que Abel es nuestro virtual candidato, será oficializado en los procedimientos que establece la ley y el periodo en el próximo 2023, pero estamos en una agenda intensa que no es solamente Abel, está todo el partido, toda la estructura dirigencial detrás de él, comenzando por el presidente Danilo Medina. Y además de estos actos que ustedes han visto, que son de juramentación de nueva membresía, donde Abel ya tiene el espacio estelar para comunicarse no solamente con nuestros miembros, sino también con la población, se están haciendo una serie de trabajos de montaje, por ejemplo, del equipo técnico, del equipo que estará preparando ese proyecto de nación. Y Abel está al frente de este proceso. Hemos tenido una hermosa asamblea donde todas las secretarías, recuerden que el PLD está estructurado con una serie de órganos técnicos que son nuestras secretarías, que abordan los diferentes aspectos de políticas públicas. Ya esa estructura está activada. Vamos a tener una candidatura con Abel Martínez llena de contenido, de propósito, para la mejora de la calidad de vida de los dominicanos. Y esto amerita de tiempo, amerita también de escuchar a las poblaciones. Si es cierto, y aquí quiero llamar la atención, si es cierto que la ley establece unos meses específicos
para la campaña electoral, no es menos cierto que si queremos una democracia de calidad, si queremos una campaña electoral con contenido, que es tanto lo que se exige, se amerita de un tiempo previo, de mucho trabajo anterior. Y eso es lo que está haciendo el PLD ahora. Y está previsto que este equipo técnico multidimensional comience con Abel a recorrer el país, en las provincias, los municipios, para entrar en diálogos con las comunidades, con los liderazgos sociales, religiosos, de comerciantes, que vayan dándole un contenido bien aterrizado a nuestro proyecto de nación. Y esto es lo que está procurando el PLD ahora con Abel Martínez, una campaña con propósito, llena de contenidos de calidad, que haga sentir orgulloso no solamente a los PLDistas, sino también a la comunidad dominicana. Navarro. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super